Bienvenidos, bienvenidos al túnel del tiempo, un viaje por las memorias y las historias colectivas. Un 4 de agosto del año 1976 recordamos el asesinato del obispo Enrique Angelelli. De origen cordobés, se desempeñaba allí en La Rioja. Angelelli constituía uno de los curas que estaban comprometidos con su tiempo. Había denunciado la tortura y la desaparición, el asesinato de Juan de Dios Murias y el presbítero Gabriel Longueville. Es el obispo que sostenía con un oído en el pueblo y con un oído en el evangelio. Es uno de los emblemas y símbolos que tiene en su escenografía el programa de la columna NOA. Un 6 de agosto del año 1825 vamos a recordar la independencia de la República de Bolivia, de la República Pluriétnica de Bolivia. ¿Sí? Ustedes saben que se festeja el 6 de agosto de 1825, pero en realidad el acta de la Declaración de la Independencia se la firmó un 23 de julio del año 1825. Allí, ¿sí?, los representantes de 7 representantes de Charca, 14 representantes de Potosí, 12 representantes de La Paz, 13 representantes de Cochabamba y 2 representantes de Santa Cruz de la Sierra firmaron la Declaración de la Independencia de Bolivia, adoptando este nombre en homenaje al libertador Simón Bolívar. El acta redactada por el Congreso fue escrita por el diputado Juan Manuel Serrano, quien se había desempeñado como diputado en la Asamblea del año 13, aquí en las Provincias Unidas del Sur, y que había sido junto a Juan José Paso secretario del Congreso de Tucumán. El mismo Juan Mariano Serrano que propuso que el Acta de la Independencia fuera reproducida en imprenta en el idioma castellano, en el idioma aymara y en el idioma quechua. Dijimos que se redactó el 23 de julio del año 1825, pero se puso como fecha simbólica el 6 de agosto de 1825. ¿Por qué el 6 de agosto? Porque el 6 de agosto constituía el primer aniversario de lo que fue la batalla de Junín. Un 6 de agosto del año 1824, Simón Bolívar venció a José Canterac y con ello prácticamente dejaba por el piso todas las aspiraciones del virreinato del Perú de recuperar sus territorios. Prácticamente faltaba un tincazo. Ese tincazo lo va a pegar Antonio José Sucre en la batalla de Ayacucho, allá en diciembre del año 1824. En enero de 1825, ¿sí?, José Miguel Lanza va a proclamar la independencia, pero posteriormente allí Sucre va a hacer ingreso a La Paz y allí se va a desplegar todo el proceso de la redacción independentista, donde se va a analizar si Bolivia iba a pertenecer a la vieja jurisdicción del Perú o iba a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Quedaba la tercera opción, que se declarara como un país independiente, opción que en definitiva fue la elegida. Allí se propuso o se declaró como libertador, como padre protector a Simón Bolívar y se le quiso otorgar el mandato de presidente, el cual fue declinado por el libertador y recayó en las manos de Antonio José Sucre. La historia de Salta está íntimamente ligada
con la historia del Alto Perú, como se conocía a estos territorios antes de que se denominara Bolivia. Muchas familias tenían sus parentescos, sobre todo en la región de Tarija y de Chuquisaca. Muchos estudiaron en la Universidad de Chuquisaca. Las 3 expediciones se hicieron hacia el Alto Perú y en las 3 expediciones tuvo protagonismo gente de Salta. Para recordar algunos de ellos, vamos a citar la batalla de Zipacha el 7 de noviembre del año 1810, el primer triunfo patriota en el marco del proceso independentista. Allí, pese a que no figura en los partes de guerra, tuvo un activo protagonismo el general Martín Miguel de Güemes. También debemos recordar que un 24 de mayo del año 1814, en plena resistencia, ¿sí?, después de lo que fue prácticamente el desastre en el territorio alto peruano, ¿sí?, allí el general José Antonio Álvarez de Arenales, el mismísimo que se encuentra, tiene su busto, ¿sí?, tiene su estatua en la Plaza 9 de Julio, defendió y salió victorioso en la batalla de la Florida. Por eso es que una de nuestras peatonales homenajea precisamente a esa batalla, ¿sí?, donde el general Álvarez de Arenales, ¿sí?, montó resistencia ante las fuerzas realistas que avanzaban por el territorio alto peruano. Por supuesto que tenemos mucho que ver con estas historias, porque la guerra de guerrillas, la guerra gaucha que desplegó acá el general Martín Miguel de Güemes, se hizo extensivo en el Alto Perú. Allá, en la parte norte del lago Titicaca, el cura Ildefonso de las Muñecas sentaba base. El matrimonio de los Padillas, Ignacio Warnes, Antonio Álvarez de Arenales, y en la parte de Santa Cruz y Tarija, por supuesto, el Estoquio, el Moto Méndez, Manuel Rojas, entre otros referentes. En el Alto Perú, en Salta, se resistió y se puso el pellejo para el proceso independentista. Un 6 de agosto también, pero del año 1945, vamos a recordar lo que fue el bombardeo de Hiroshima. Dentro de lo que fue el epílogo, la conclusión, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el eje que estaba constituido por Alemania, Italia y Japón era vencido en la resistencia nipona cuando Estados Unidos puso en práctica el estallido nuclear en la ciudad de Hiroshima. Posteriormente lo va a hacer en Nagasaki. Esto llevó a la capitulación, es decir, a la rendición del imperio japonés ante las fuerzas aliadas. Y nos dejó una clara reflexión para nuestros tiempos. El desarrollo armamentístico que tienen los diferentes países y el daño que puede realizar, no tan solo en cuanto al impacto material y de las vidas humanas, sino también del medio ambiente. Ayer vimos un estallido en Beirut, en el Líbano, y algunos recordaron que fue parecido a Hiroshima.